Cuando Stranger Things nace en 2016, hace 9 años, nadie pensaría que se transformaría en un ícono. No tenía tanta promoción, pero explotó porque nació en el momento justo. En plena fiebre de la nostalgia ochentosa, la gente amaba esta época que estaba volviendo a la vida, y Stranger Things ayudó a todo esto. Spielberg, King, Carpenter, la música, los looks, las referencias, lo tenía todo. Todo lo que la gente extrañaba o pensaba que todo tiempo pasado fue mejor. Nostalgia de una vida que quizás nadie vivió. No solo eran las referencias. Cuando se hablaba de la serie parecía una película que siempre estuvo ahí, pero que era inédita. Entonces moríamos por verla en su momento. Cuando usé Netflix por primera vez porque me prestaron una cuenta. No fue un éxito fabricado, sino uno de esos fenómenos que nacen del boca en boca. Stranger Things puso a Netflix a otro nivel, instaló un estilo que después todos quisieron copiar, para bien o para mal, y dejó claro que todavía se podían crear fenómenos culturales de la nada. No se equivoque, la gente ya veía series y ya había verdaderos fenómenos ahí que seguían vivos, que de hecho nadie todavía lo supera, pero esta fue la que cambió el paradigma de los que veíamos series domingo a domingo y sabíamos bien que existían, y luego están los que veían 2 o 3 clásicas, pero Stranger Things fue una pieza fundamental, si no la más grande, para que hoy tu vieja, tu viejo, tu tío, tu abuela, el carnicero, el verdulero, todos vean series o vean la serie del momento, o que se hayan masificado también en este tipo de formato actual. Incluso mis primeros videos fueron de esta serie. Me acuerdo pensar, che, quiero hablar de esto. Quizás sí deba hacerme ese canal. Fue el recordatorio perfecto de que una buena historia, cuando cae en el momento exacto, puede cambiarlo todo. Pero ¿era para tanto? ¿De verdad la primera temporada de Stranger Things era tan buena o ya es nostalgia de la nostalgia? Bueno, en este video averiguaremos qué tan buena era Stranger Things. Algo que potenciaba esta primera temporada era justamente que parecía una película. 8 capítulos, algo que luego muchas series lamentablemente copiarían, un formato adictivo lleno de cliffhangers que te dan ganas de seguir viendo y terminar la temporada en una noche. Un laboratorio, una criatura desconocida moviéndose en las sombras y asesinando a un hombre, algo que no sabemos qué es, pero que acecha como en las películas que uno ama y tanto vio, y un grupo de niños adorables. El prota que todavía no le cambia la cara, el sin dientes que uno lo ama porque no tiene dientes, el negro que siempre tiene que estar y morir primero, y el tierno desaparecido y futuramente gay. El combo lo tiene todo, pero si tuvimos miedo, luego ternura, ahora tenemos angustia, porque Will, en este mundo sin internet, donde los nenes disfrutan jugando juegos de mesa, desaparece, siendo acechado solo en su casa. Ya tenemos muchas sensaciones en estos primeros minutos y recién empieza, y esas sensaciones se incrementan con lo que suena a continuación. Una intro que ya es clásica y además un ícono de la cultura ochentosa y noventosa, Winona Ryder haciendo su regreso triunfal al audiovisual después de años. El grupo de amigos es bulineado porque son los nerds del colegio, nunca nada sucede en Hawkins, no pasa nada, acá esas cosas no pasan, por eso están todos relajados. Este elemento es clásico y es que la serie está llena de estereotipos o referencias, como quieras decirle, a este tipo de cine, porque justamente es lo que hacían valiosa esta serie. Que pienses, mirá, como Tiburón, o mirá, como Alien, como los Goonies, que busques la conexión y la referencia. Es increíble que hoy en día pega la vuelta. Me pasó que viendo alguna película en Twitch, por ejemplo Stand By Me, había gente que decía, como Stranger Things, cuando realmente es al revés. En fin, presentemos al resto de los protagonistas. Hopper, el cana que algo le pasó en la vida, así que anda medio malito, pero lo hará todo por mejorar y tener un propósito en la vida. Winona o Joyce, que es la mamá de Will, que hará todo por salvar a su pibe. Nancy, la hermana de Mike, o carita de limón. Jonathan, el hermano de Will, el desaparecido, que tiene cara de falopero. Y Steve, el hombre del jopo, el bully que se come a Nancy. No literalmente, es su novio. Pero Johnny le quiere dar a Nancy, es un forro hijo de puta. Y tenemos a Barb, o Bárbara, la amiga de Nancy, que amábamos, pero después nos olvidamos. Pero nos falta un elemento clave, porque estos científicos están investigando un lugar super crazy, con un portal huevo alien super loco, y uno dice, ¿y la nena? No llegará lejos. Sí, estamos hablando de la protagonista, la que hizo a esta serie conocida y que todos quieran verla, algo que sin ella no hubiese funcionado. Estamos hablando de la niña pelada Eleven. ¡Ey! El de This Is Us es este. La nena no habla, es pelada y es muy tierna y dice, me llamo 11 o Eleven. Yo voy a decir Eleven, pero a algún cipayo le voy a decir Eleven. Y además tienen poderes psíquicos, un golazo. Paralelamente todo el pueblo ya está buscando a Will, y lo bueno es que se siente realmente como un policial de una desaparición real. La madre extrañando a
su hijo te hace sentir muy mal. Y mientras hacen la búsqueda tenemos un dato. La hija de Hopper, el Cana, falleció hace 2 años, por eso él está así medio como roto con la vida. Pero quienes verdaderamente conocen a Will son sus amigos, que entienden cómo piensa y todo lo demás, así que salen también a buscarlo. Y además del soundtrack espectacular porque suena White Rabbit de Jefferson Airplane, la serie plantea algo importante. Porque matan al grandote que ayudó a Eleven y le tomamos cariño aunque apareció 5 o 4 minutos, se hizo querer. Y no cualquier serie mata a un personaje querido en poco tiempo. Entonces la serie nos dice, estoy dispuesta a todo, así que presta atención. Esto te va a sorprender. Y mientras Nancy está por debutar, una llamada muy extraña llama a Joyce. Y mientras eso muy extraño sucede, algo más extraño sucede. Los nenes se cruzan con Eleven en la lluvia, en esta ya clásica escena. Eleven sabe hablar, pero es muy timiduzzi, y los nenes deciden guardarla en el sótano, si no los van a retar. Pero todo es muy extraño. Y más extraño se vuelve cuando Eleven señala a Will en una foto. Cuando Mike la encierra para que no la vea su mamá, Eleven recuerda que la encerraban maltratándola. Este tipo misterioso y extraño que ella llama Papa, que anda dando vueltas por todos lados investigando weas muy raras. Mike le cuenta a los pibes que Eleven sabe cosas muy raras. Y además mueve cosas con la mente y le saca la nariz. Es raro todo. Así que los pibitos por su cuenta también investigan. Eleven nos cuenta a su manera que hay otro plano, el Upside Down, y Will está escondido ahí, escondiéndose del Demogorgon, un bicho súper malo. El Cana encuentra algo cerca del laboratorio misterioso. Jonathan va a hablar con su viejo, que es un forro malote que está separado de su mamá, a contarle que su hermano desapareció, pero le chupa bien un huevo y sospecho que esto medio que va a quedar en la nada. Y Bárbara y Nancy van a una joda a lo del malo. Nancy va a culiar porque quiere debutar, pero Bárbara o Barb le dice que no es por ahí, amiga. Y a Joyce, como dije, le llegan llamadas muy raras y las luces titilan en momentos. Y si las luces titilan, se va todo a la mierda. Pero eso no es lo más raro que le va a pasar a Joyce, porque la pared, como si fuese una de Freddy, hace esto. Pero esto no es lo peor, porque mientras el degenerado de Jonathan saca fotos a la casa como una stalker mientras Nancy va a debutar, Bárbara se queda en la pileta bancándole los trapos a su amiga, aunque ella no quiera. Y es ahí cuando ocurre algo terrible. Bárbara es atacada y desaparece. Ante la no mirada de Jonathan, que justo miró para otro lado. Pero pobre Bárbara, alta lástima me da. Pero tranquilos, Bárbara está viva. ¡Qué bien! Pero estar en el susodicho otro plano, el Upside Down. ¡Qué mal! Y ahí vemos al bicharraco por primera vez. Y recién les dije tranquilos por Bárbara. Bueno, mentira, porque parece que se caga muriendo. ¡Qué mal! En este capítulo Hopper investiga el laboratorio y se da cuenta que cosas muy raras suceden ahí a cargo del viejo canoso. Joyce enloquece cada vez más y compra un montón de lucecitas porque se da cuenta que Will se comunica, según ella, por las lucecitas, creando un icono replicado hasta el hartazgo en los hogares de gente que hablaba de cine, le gustaba mucho esto, lucecitas con carteles. Yo nunca caí en esa, pero porque no tenía plata. Los pibes se ponen a investigar y Eleven descubre que no es normal y vemos que experimentaban con ella. Y Bárbara desapareció, lo cual preocupa a la pobre Nancy, que solo quería debutar. De hecho, es la única que se preocupa. Steve es un ferro, es re malo, y descubre que le sacaron fotos y lo bulinea a Jonathan, haciéndolo quedar como alto depravado. Y un poco tiene razón, un poco depravado es. Mirá la cara que tiene. Pero banquen un poco, che, desapareció el hermano, no sean así. Y acá se va todo al re carajo, porque Will llama a su vieja y le dice... Run. Bueno, digo que creo que dice escape, bueno, algo. Y el fucking bicho sale de la pared mientras los nenes corren a buscar a su amigo. Digo, pedalean. ¿Pero a dónde van? Lo que pasa es que ha llamado a la policía. Encontraron algo. Y acá llega un momento que te juro que la primera vez que lo vi me angustió muchísimo. Ya todos sabemos esto, ya todos sabemos qué pasa. Pero recuerden esa sensación la primera vez. La angustia, la desesperación cuando descubren que Will estaba ahogado y muerto. Will ha muerto. Lo encontraron ahogado. Sus amigos y el policía lo ven, su amigo ha muerto, todos de desesperación, el nene murió. Es una mierda eso. Con este clima re de mierda termina el capítulo, sacándonos toda esperanza, todo fue en vano. La esperanza que teníamos mientras suena Héroes de Bowie, Heroes, cambia todo. Es realmente un clima devastador y una sensación tremenda. Joyce se entera de la muerte de su hijo, pero ella no lo cree porque aunque la traten de loca, ella sabe que su hijo está vivo. Mike está muy enojado con Eleven porque le mintió y la trata mal.
Pero bueno, son chicos, che. Hasta que escucha por el walkie-talkie que Will está vivo comunicándose desde el Upside Down. Qué raro todo. Todo esto es muy raro, muy raro. El gobierno trajo a alguien más para hacer la autopsia también. Medio raro, no le hizo el autopsista oficial. Y Joyce no cree que ese sea su hijo. Y tiene razón. Pero bueno, para el mundo está re loca. Aparte robaba a Winona imperdonable. Ah, no, es Winona, está todo bien. Los niños referenciando a E.T. visten a Eleven como una piba normal que se reconmueve por verse normal. Ella quiere ser una más. Así pasa desapercibida en la investigación. Y la investigación de los malos no se hace esperar porque tenemos una especie de portal hasta este otro mundo del cual nadie sale vivo. La investigación de Barbara no avanza y solo la hace quedar como una cualquiera, deja amigas a Nancy. ¡Pero puta! Pues soy la más puta de todas. Pero Nancy en su dolor se da cuenta que en las fotos que sacó Jonathan se ve algo raro, una especie de criatura o sombra rara, así que los teen adolescentes, los Teen Angels, se unirán a la investigación. Los bullies del salón se ríen de la muerte de Will, lo cual hace que Mike se recaliente y los ataque. Muy bien, sapito. Los pibes le hacían bullying por gay, super gay, era el 80 y algo. Pero Eleven ayuda y hace que humillen a los bullies, por giles. Grande, Eleven. La verdad es que no hay quejas. Todos hacen avanzar la trama en su investigación. Incluso Hopper, que se da cuenta que todo esto es muy raro, y se hace pasar por ciudadano promedio para investigar a los malos, un capo. Y descubre que el tipo que descubrió el cuerpo le dijeron que vaya hasta ahí y diga que encontró al pibe. Todo muy raro, muy raro. Eleven usa sus superpoderes para contactar a Will, que también está contactándose con Joyce, que ve como un portal también en su casa a los Freddy de nuevo. Una locura todo, no se entiende nada, es todo muy raro, muy raro. Y Jonathan y Nancy, que se unieron a la investigación por su cuenta, descubren que Joyce no mentía. Hay un bicho, la puta madre, qué loco todo. Y Hopper, el más loco de todos, el que avanza la trama sin ficción, le llega a la ficción porque se mete a la morgue sin permiso y descubre que el cadáver del nene no está frío, no siente nada. Recordemos, murió su hija, así que esto es muy difícil para él, no entiende nada. ¿Qué está pasando? Esto es muy raro. ¿Por qué no está frío? Es un cadáver. Es como tocar a un muñeco. Solo para descubrir que sí, Will es un muñeco. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué pasa? No entiendo nada. Sí, what the fuck. Will no está muerto, está perdido. Sin duda, Hopper es el Goat de la serie, el héroe de acción del cine que esta serie necesita. Un hombre derrotado que sigue sus propias reglas. Así que en un conveniente cambio de turno de los guardias, se filtra cada vez más y más en el laboratorio. Pero no lo logra y es secuestrado por Walter y Jesse. Porque todo es muy raro, muy raro. Y más raro es cuando se despierta de la nada en su casa, pero él no es ningún boludo. Se pone a revisar a ver dónde carajo pusieron el micrófono, y efectivamente sí, había un micrófono, y menos mal porque hizo mierda la casa. En el velorio de Will, sí, le hicieron un velorio, la de guita que habrá salido, el profe copado de ellos les explica un mambo de la cuarta dimensión, el más profundo amor, y agujeros de gusano, esas cosas que aprendimos viendo Interestelar. Pero se los explico simplificadamente. Hay que generar energía más de la que un humano podría generar para doblar la realidad y crear un agujero o un portal al otro lado. Una locura. Mientras tanto, Hopper está re loco y los caras nos cuentan que el auto de Bárbara, los federales lo encontraron a las afueras, es decir, le hicieron quedar como que se escapó. Qué hijos de boludo. Y perdón, pero esto va a quedar ahí medio en la nada. Mal ahí, pobre Bárbara. Los superniñatos investigan cómo llegar al otro mundo o al portal al otro mundo. Entonces Dustin, el sin dientes, que cumple el rol de gracioso pero a la vez de inteligente, dice que las brújulas están rotas, ya que están apuntando a otro norte, cuando el norte no es ahí. Y su profesor les había dicho que tiene que haber una fuerza muy grande para doblar, bueno, ya entienden, o sea, tienen que ir donde va la brújula. Así que los pibes se dirigen allí, haciendo referencia a Stand By Me y haciendo referencia cada 10 minutos para que los youtubers de ese momento hagamos videos. Mientras la pobre Eleven recuerda los horribles experimentos que le hacían hacer, pobrecita, alta lástima me da. Así que decide mover la brújula sin que los pibes se den cuenta para que no vayan a este lugar, al laboratorio del portal, porque es muy peligroso y los van a recagar matando, y tiene razón. My mother, ¿qué sucederá ahí? La cosa es que los pibes se ponen a discutir por este temita y Eleven vuela al negro hasta la otra punta del patio. Lo pudo haber matado, pero qué canchero. Te zarpaste, pipa, de una manera jodida, ¿eh? Y cerrando las tramas que se abrieron al pedo, el papá de Will, que había vuelto, solo buscaba plata para aprovecharse de esto, así que se fue y lo echaron. Pero sirve de una manera u otra para que los dos jóvenes
jóvenes, carita de falopero y carita de limón, mandíbula marcada, construyan un vínculo, pero solo de amistad, por ahora, igual se le decís a Jonathan. Hablan de sus traumas, pelean un poco y las relaciones de sus padres y eso, pero a mí lo que me importan son Hopper y Joyce, que ahora se unen para combatir al opresor. Es curioso cómo fueron dos personajes cuerdos, y lo son, pero actúan o parecieran locos, pero realmente son los que más cuerdos están. Ahí Hopper le dice que su hijo era un muñeco. ¡Es una caja! ¡Mi hijo es una caja! Eleven recuerda cuando le hacían experimentar metiéndola bajo el agua, que lo usaban para espiar a los rusos. Sí, la vuelven a ligar los rusos otra vez como siempre. Cortala con la Guerra Fría, ya entendimos. A todo eso se va a la mierda. Jonathan y Timothée Chalamet, mujer, hablaron sobre cómo los matrimonios de sus padres no funcionaron, uno casándose por conveniencia, otros por los que en un momento fue amor, pero ahora son los raros porque están divorciados. Recuerden, son los 80, en ese momento era raro, hoy en día sería raro que tus padres sigan juntos. Y cosas interesantes, por ejemplo, el Johnny nos dice que su padre le hacía disparar para que se vuelva más hombre o un hombre. Durante toda la serie nos tiran palazos de que Will podría ser un niño super duper gay y que su padre sea homofóbico y los haya abandonado le daría mucha más profundidad al personaje. La cosa es que encuentran un ciervito hecho pija en el bosque y deciden pegarle un tiro para que no sufra. Ahora te voy a pegar un tiro. Pero cuando le están por pegar un tiro ocurre algo muy extraño y muy raro. ¡Joder! Porque un bicho se lleva al ciervo. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? Pero se lo lleva como a un árbol. ¿Qué? Un árbol al que Nancy decide meterse sin pensarlo dos veces aunque esté todo baboso. ¿Qué haces, Nancy? ¡Qué asco! ¿What the fuck? Inconvenientemente justo Jonathan se había volteado y no vio esto ni escuchó nada. ¡Qué rarísimo! Y Nancy entra a esta otra entrada al portal. ¿What the fuck? ¡Qué tragedia me acabo de enterar! Portal al Upside Down, donde vemos al Demogorgon comiendo al bicho y viendo a Nancy. Pero el portal se cierra, ¿no? Y Jonathan la pierde, ¿no? Oh, qué extraño todo. Todavía no termina la temporada, pero les aseguro, es buenísima. Pero también pudo haber sido una gran película, una legendaria. Pero bueno, Nancy está en el Upside Down. Pero ahora que lo pienso me alegro porque puede encontrar a Bárbara, ¿no? No, nada de encontrar a Bárbara porque Nancy logra salir. Aquí no ha pasado nada. Dios te salve, Dios te salve. Y a pesar de que otro plano con monstruos es importante, también es importante el puterío, ya que Steve va a lo de Nancy a ver qué onda, solo para ver que estaba en su pieza con Jonathan el falopeo. Hijo de puta, todos iguales. Pero puta, pues son la más puta de todas. No sea mal pensado, Steve. Nancy acaba de vivir un evento traumático que define a su personaje. Carita de limón, estás para otra cosa. ¿Para otra cosa? Sí, como acostarse con Jonathan. Farisea. Sí, pero porque acaba de vivir un evento traumático, che. Igual Jonathan una pinta que se agarra viaje al toque, bueno, no importa. Lo importante, Eleven se perdió, creo que no lo recalqué. Además, los amigos están peleados. Además, uno está perdido. Qué evento traumático, qué semana para estos niñatos. Pero el que hace avanzar la trama, ¿quién es? Sí, Hopper. Hopper recuerda que cuando mataron al tipo ese, le dijeron que un nene pelado andaba con él. Pero él hace 2 más 2 y se da cuenta de que es una nena. Investiga nenas desaparecidas y da con quién podría ser su madre. Eleven anda perdida por los bosques de Strangerlandia y como solo comía waffles, va toda rara a un supermercado a buscarlos y robarlos de frente mal, haciendo que la venta de waffles se dispare estrepitosamente en la vida real porque todas quieren ser medio Eleven. Los pibes están divididos, el negro se hace odiar un poco y se va solo, Dustin y Mike van por su cuenta hablando de la amistad, cosa de chico, no se preocupe, pero los que hacen avanzar la trama son Hopper y ahora Joyce, ya que van a visitar a la supuesta madre de Eleven, que no dice ni mu y está como vergueada. Pero su hermana nos explica. La mamá de Eleven experimentó en los 50 en un experimento llamado MK Ultra. Sí, como los de los videos conspirativos. Ahí la redrogaban y todo turbio, típico de yankees, y la metían en agua salada para anular sus sentidos, pero expandir los sentidos de la mente. Qué raro. Pero la madre de Eleven estaba embarazada en ese momento, de Eleven, en el momento que experimentaban con ella. ¿Cómo? Así que por eso quizás sea una niñata muy especial. Según el gobierno, la niña murió antes de nacer, pero su madre sabe que vivió y que tiene poderes. Así que Joyce y Hopper se cagan todo. Gracias, señora, por brindarnos esa data. Pero recuerden, no podemos avanzar tanto en la trama. Se necesita puterío. Porque Steve re enojado porque cree que lo cuernearon. Mosquita muerta, parásito. Pintó en el cine Nancy es una suripanta francesa. Steve realmente sos un hijo de re de boludo, ¿eh? Y para rematar, Steve, siendo el personaje más malvado, malo, le dice a Jonathan, y acá se va al carajo,
con razón desapareció tu hermano, si sos un raro de mierda, cara de drogadicto. Nah, te fuiste al re carajo, Pipo, cortala. Así que Jonathan, el raro, lo caga a palos, pero convenientemente justo había un patrullero. Jonathan cae en cana, así que no podrán cazar al monstruo con Nancy, que era su plan, pero no hay tiempo para eso porque los niñatos están a punto de ser atacados por los bullies. Nuevamente muy Stand By Me. Vean Stand By Me, que es un peliculón, Los bullies le dicen, salta al vacío o sin dientes se muere. Y Mike, Frogface, dice, ya fue, los amigos primero. Así que salta, pero es un suceso totalmente extraño, muy extraño, porque Mike levita y vuelve. Y la verdad que ese nene está actuando como el orto. Dale, nene, estás viendo ¿Qué cara pones? Mira lo que estás viviendo, boludo. La cosa es que obviamente Eleven lo salvó y además le rompe el brazo al pendejo. Qué genia que es genia, se hace querer, Y Dustin dice una frase icónica. Y de paso recordamos qué onda porque Eleven nos muestra que el viejo malo yankee le había pedido que cuando vuelva al mundo negro, que usan para espiar rusos, donde también ve al monstruo, lo toque, a ver qué onda. Entonces Eleven lo hace, pero cuando hace esto, abre el portal que ocasionó todo, y Eleven se siente muy culpable. Pero no es tu culpa, Eleven, vos sos chica, te querés. Y se dan un tierno abrazo que siempre en la ficción garpa y en la vida real también. Lamentablemente los nenes estaban espiados hasta la médula y cuando vuelven a su casa los van a agarrar. ¡La puta madre! Acá sucede una escena muy linda porque realmente esta primera temporada es muy profunda. Eleven se mira al espejo y ve que no tiene la peluca y se preocupa por no tener pelo. Pero Mike le dice que aún así es bonita, que está bien así, que está bien ser así. Y Eleven duda, ¿bonita? Sí, muy bonita. Así está bien, le dice, oh, qué lindo. Importante que los niñatos con una enfermedad que hagan que también tengan la cabeza rapada, vean esto para sentirse bonitos y normales también. La serie habla sobre lo importante de la amistad, de crecer y los problemas que esto trae, pero también en parte de la pérdida, del duelo, angustia, toda una comunidad que cambia por una pérdida o un duelo. Ni hablar con que, como siempre, representa la ficción imitando la realidad, como las instituciones que deberían cuidarnos son las que causan daño en secreto. Y Eleven es una persona diferente que también ha sufrido abuso físico y mental previamente y desconfía y tiene miedos, nunca había recibido amor del bueno como dan sus amigos, solo uno fingido para sacar provecho de ella y tiene que lograr sanar esto, así como cada personaje tiene una carga por sanar o desarrollar. Es realmente muy buena la primera temporada en todo este sentido. Pero bueno, a todo esto Mike y Eleven se iban a dar un besito muy tierno, pero Dustin los interrumpe. Lucas está en problemas, pero Lucas le dice, no, en problema están ustedes. Los niñatos medio convenientemente escapan en sus bicicletas, perseguidos por super camionetas que tendrían que ir mucho más rápido. Pero que la chupen las camionetas, Eleven tiene poderes. Denle una coquita a Eleven que le va a hacer mal, che. Pero lo verdaderamente importante es que los amigos no mienten y están primero. La familia es todo. No, tío, los amigos primero. Lucas se disculpa con los pibes, Eleven también. Estamos todos a mano, somos todos amigos. Friends don't lie. Aunque, bueno, todo sigue siendo muy raro. A esta altura llegó el momento que se empiezan a unir las tramas. Nancy y el Johnny quedaron en cana, pero tranquilos, en la cara la dirige Hopper, que está con Joyce, y les cuentan lo que saben y obvio todos se creen, así que equipo unido. Pero también a la comisaría va el bully que le cuenta que una nena peleada con poderes le quebró el brazo, que anda con los pibitos. Así que Hopper queda así, llaman a los pibitos y todos se unirán para el gran final y se unen. Pero hay que detenernos en Steve, que aunque lo odiemos, resulta que está rodeado de gente de mierda que lo hace ser malo. Él no es tan malo y recapacita como Justin. Pero bueno, eso ahora no importa. ¿No importa? No, Mike, no importa. Continuamos con lo principal. Una vez que los protas tienen toda la información que recolectaron, Eleven les dice que puede comunicarse con Will o Bárbara en el otro lado. Pero Eleven no puede y se siente mal. Pobre Eleven, más tierna, pero puede desde la bañadera. Y con la ayuda del profesor, que es un capo, preparan la bañera especial para que Eleven se comunique. Que en realidad no es una bañera, es una pelopincho en un gimnasio del colegio. Eleven logra entrar a esta zona negra neutral y lamentablemente ahí sí ve a Bárbara muerta. Dios, creo que la serie fue
muy mala con Bárbara. Pobre Bárbara, guacho. Como que la serie, dentro de todo, es buena onda con todos, pero con Bárbara se convierte en Game of Thrones, no sé. Y también encuentra a Will, que está un poco caiducho. Así que Hopper y Joyce se van para el portal a salvar a Will, y a nadie le importa a Bárbara, pero Nancy Lemonface y Jonathan Rockface van a matar al bicho. Y por fin tenemos el punto de vista de Will, que no lo tenemos desde el primer capítulo. Will está vivo, pero en el otro mundo. ¿Con qué se habrá alimentado, no? No sabemos. Lo que sabemos es que cagó fuego y ahí termina el capítulo. Pobre Will, alta lástima me da. Pero no la temporada, porque queda un capítulo más, la batalla final. Joyce y Hopper fueron secuestrados, quizás por entrar para nada disimuladamente a la base de los malos, chicos, dale. El viejo malo le dice a Joyce que lo ayude, pero Joyce le dice: yo no te puedo ayudar, yo no te puedo ayudar, yo te puedo ayudar a volar. Pero Joyce le dice que se vaya a la mierda porque fingió la muerte de su hijo, suplantó un cadáver, hicieron un velorio. ¿Sabe cuánto cuesta un velorio, señor? Re caro sale un velorio. Y fue al pedo. Nancy y Jonathan preparan una super duper trampa para matar al Demogorgon. Y dejaron a los pibitos solos en el gimnasio. De la nada, ¿no? Re malos, lo hubiesen alcanzado hasta la casa. Hopper llega a un acuerdo con los malos. Olvidarán todo lo que vivieron ahí y además se meterán al Upside Down a rescatar a Will. A cambio los dejan de joder. El malo acepta, pero dice que se metan, si total, ¿qué van a salir vivos? Se van a acabar muriendo. Vámonos a matar a Eleven. Qué extraño todo, ¿no? Creo que no lo dije, pero el Demogorgon es atraído por la sangre, entonces se cortan para atraerlo. A todo esto cae Steve de la nada a pedir perdón. Pero Steve, ¿qué hora es, boludo? Anda a tu casa. Pero a todo esto no hay tiempo para el puterío, dice el Demogorgon, porque dice: los tres adolescentes contra una criatura misteriosa, como hemos visto a lo largo de la historia del cine. What the fuck. Pero mientras tanto conocemos más del pasado de Hopper. Tenía una hija, como sabemos, que enfermó de cáncer y falleció. Sí, simbología por doquier, que fue lo que lo destruyó. Bueno, volvemos a los adolescentes, dale. El monstruo parece se fue, así que Steve se va a la mierda. Pero él es más que un personaje de bully malvado. Él va a mejorar, porque el monstruo vuelve. Jonathan está a punto de morir, Nancy le dispara, pero es demasiado fuerte. Steve entra a escena atacándolo. Es muy bueno con el bat, es el rey del bateo. El Demogorgon es prendido fuego en una super duper batalla que por alguna razón misteriosa, aunque la casa era toda de madera o de palitos de helado, no se quema. El Demo ha sido herido, la tiene adentro. Pero no hay tiempo para la espectacularidad porque Mike le confiesa a su manera sus sentimientos a Eleven. No, le re gusta. Y le da un beso. Oh, nada, mirá cómo encara el pequeño Messi. Nada, me muero de amor, re tierno. No quiero ver las 5 donde les cambien la cara y tengan 30 años. No quiero, no. Pero no hay tiempo para la ternura. Mentira, siempre hay tiempo para la ternura. Pero esta vez no, porque los milicos vinieron a matar a los nenes. Sí, así de una. Los niños están acorralados, pero Eleven se pasa 3 pueblos y mata a todos con una hemorragia cerebral. Mierda, Eleven, te zarpaste un poco, ¿no? Eso fue jodido, pará. Pero no es suficiente. Eleven está en la mierda y los nenes son secuestrados. Pero Eleven, que sufría manipulación por el viejo de mierda se da cuenta que eso no es amor. La copia barata de Leslie Nielsen es malo. Pero hay mucha sangre por el piso en el lugar. Y si hay mucha sangre, llega el Demogorgon, que recaga matando al viejo malo. Tomá, Gil, tomá. Mientras tanto, Hopper y Joyce recorren el Upside Down y no para homenajear a alguien. Vean mi video de Alien, tengo 2. Y ahí sí encuentran a Will, que parece, como en Alien, está haciendo de incubadora humana. ¡Ah, qué asco! ¡Puta madre, pobre Will! Pero bueno, momento épico, Joyce encuentra a Will. Y a los nenes también le pasan todas. El Demogorgon llegó para matarlos. Pero Eleven ahora tiene el poder del amor y la amistad. Es poderosa, se la banca y da la vida por sus amigos. Como en Dragon Ball cuando Gohan se hace Super Saiyajin 2. Eleven se despide de Mike, su amor, y hace pija al Demogorgon, como cuando Goku explota a Cell. La niña Eleven derrota al Demogorgon, pero ella desaparece también. Super sadly time. Pobre Mike, pobre Eleven, pobre Will, pobre todos. Eleven al parecer ha muerto. Y Will del otro lado parece que también. Mientras Hopper intenta revivir a Will, recuerda cómo también intentaron reanimar a su hija, que lamentablemente falleció. Pero él no se va a permitir que esto suceda de nuevo. Así que cagando a piñas al pequeño Will, a lo Scary Movie. ¡Pará, Hopper! ¡Me vas a matar! Hopper esta vez redime algo personal. Logra salvarle la vida a Will y logra salvar esta relación madre-hijo. Pero Eleven se fue. Con una música triste de fondo que no podemos poner, todos se juntan con sus padres. Che, el padre de Mike es un gil
no aporta nada, es un forro y tiene pinta que engaña a su mujer, ¿no? O que va como el papá de Butters, o que tiene una familia secreta. Sinopsis, elipsis. Will está vivo y bien. Mike está en la mierda. ¿Y cómo va a explicar el estado todo esto, no? Porque hay muchos muertos en un colegio. La piba esta también desapareció. ¿A alguien le importa? ¿Bárbara murió? ¿No importa? Un nene fue declarado muerto, hicieron todo un velorio, todo y después aparece vivo. ¿Cómo se reintegra al colegio, no? Pero esperen, las preguntas no paran. A Hopper lo pasan a buscar unos tipos de negro y se lo llevan. What the fuck, qué raro todo. Precisamente un mes después, los pibes están felices, pero Mike está triste. Jonathan no habrá ligado un beso de Carita de Limón, pero ligó un regalo y un beso en el cachete. Y aparte a Carita de Limón le re gusta, así que ya re ganó. Y el regalo era una cámara. Ah, ¿qué te pasa? ¿Y Steve estaba en la casa? A la mierda. Medio morboso todo, ¿no? Hop se va de su laburo y llega a su casa llevándose comida. Comida que deja en una caja en el bosque, con unos waffles, lo que comía Eleven, o sea que Eleven está viva. Pero suponemos en el otro mundo. Will tose babosas y ¡qué asco! Y tiene flashes con el otro mundo. Pobre pibe, no para de sufrir. Y con este plano demostrándonos que la familia todavía no está libre porque todavía está encerrada por lo que lo rodea y la quiere atacar. Y todavía, si bien foco, termina la primera temporada que es perfecta. Realmente es una muy buena serie hasta ahora. Toca temas profundos y además es divertida, entretenida. Y como dijimos, marcó cultura y cambió el mundo de las series y consolidó a Netflix como el supervillano que domina el juego. Realmente es muy disfrutable. No la veía hace casi 10 años y me gustó mucho. Al Iván Inexperto le había gustado mucho, tanto que hice como 3 videos, mis primeros videos. Y ahora el Iván, que yo soy Iván, me olvidé decirlo para el que no me conozca, o el Tata o el Tateiro, que es un lobo solitario, que vio muchas películas y series más que ese niñato, también le gusta y le disfruta y realmente es muy concisa, muy sólida. Son 8 capítulos, ni más ni menos, y además te deja re manija. Y no es fácil crear un universo de historia de la nada. Y obviamente el factor nostalgia, teoría, referencia ayuda mucho. Pero obviamente todo lo que sube tiene que bajar. Lamentablemente para Stranger Things le tocó bajar muy rápido porque en la segunda temporada ya empiezan a salir las cosas muy mal. En vez de cosas muy raras, cosas muy malas. Pero eso es para otro video. Si te gustó este, te pido que le des like. Y si te gustó, YouTube recomienda el video y yo puedo seguir haciendo esto. Si llegamos a 10.000 likes, lo hacemos sin dudar. Si no, bueno, no pasa nada. También tengo un montón de videos más serios hablando de películas re serias que seguramente viste o que sos re mamador, o películas re chotas, cagándonos de risa de estas películas como Camp Rock. Además estoy haciendo esto para llegar a la 5ª temporada y verla informado totalmente, porque la verdad que no me acuerdo nada. Espero que estés muy bien, yo soy el Tateiro y en el próximo diluvio nos volvemos a ver. Chao. ¡Campeón del mundo! Escúcheme, y espero que lo sea por muchos años. ¡Chao, pibe!